Para mí, una de las cosas que representan más poderosamente el mundo del teatro siempre ha sido la máscara, porque yo creo que desde el comienzo, desde el nacimiento del teatro, la máscara ha sido como uno de los elementos más importantes, más poderosos y con más fuerza a la hora de representar algo. De hecho, el teatro al principio, el comienzo de los tiempos del teatro, siempre tenía la necesidad de crear una máscara, de poner que el actor se pusiera algo para poder entrar en una especie de catarsis o de situación, de creación, de contacto con los dioses, ¿sí? Ese mundo medio mágico, medio misterioso que tiene la máscara, es algo que a mí siempre me ha atraído mucho. Y eso, a lo largo de la historia, en el teatro ha estado presente, en un momento desaparece y reaparece un poco más tarde, en el siglo XVI, después de la Edad Media y tal, reaparece con una cosa muy importante que es la comedia del arte, que es uno de los tipos de teatro que a mí más me apasiona y me parecen más geniales y más interesantes. Durante mucho tiempo en el mundo del teatro la máscara ha pasado como a un segundo plano y es difícil, yo creo que incluso hoy en día, ver espectáculos donde se puedan ver máscaras o espectáculos de máscaras todo completos, aunque hay compañías de teatro que lo hacen fantásticamente bien, pero casi ha pasado como a hacer algo residual o que en el mundo del teatro no está tan presente. Hace no mucho tiempo, en los años 1940-50, Jacques Lecoq lo que hace es uno de los grandes pedagogos, de los grandes maestros del teatro europeo, redescubre la máscara. De repente, Europa se da cuenta de que la máscara ha sido muy importante en el mundo del teatro y que hay una serie de elementos que hay que recuperar en el teatro a través de la máscara. ¿Cómo se hace esto? Pues un trabajo de investigación intenso de Jacques Lecoq, que va descubriendo diferentes tipos de máscara. La máscara entera, que es una máscara en la cual no se habla, no se dice nada, es una máscara silenciosa, pero que con el cuerpo se transmite un montón de cosas, y eso hace que el actor tenga que entrar en otros códigos que hasta ese momento no estaban tan presentes en el teatro, o estaban presentes de otra manera en el XVIII. Y después van apareciendo otro tipo de máscaras, las máscaras larvarias, las medias máscaras, máscaras en las cuales ya aparece el texto, ya se puede hablar y aparecen ciertos elementos muy interesantes, y redescubre uno de los elementos que a mí es el elemento del que yo quiero hablar en el fondo, que es de la comedia del arte, que es la recuperación de un tipo de teatro que surge en el siglo XVI, que es la comedia del arte. La comedia del arte es un tipo de teatro apasionante, genial, divertido. Algunos autores y algunos directores dicen que la comedia del arte en realidad es un juguete cómico. Es algo que sirve para pasar, divertirse, estar. El actor tiene que estar en continua improvisación. Es un tipo de teatro que surge en 1500, hacia el siglo XVI, en Italia, pero que se expande en 50 años. Pasa de ser un tipo de teatro que está solamente en Italia para estar prácticamente en toda Europa. Nace en la calle, pero no se queda en la calle. Inmediatamente los grandes cortes, los reyes, se interesan por este tipo de teatro, que tiene una serie de características que son las que a mí me hicieron reelaborar todo un discurso del teatro. ¿Qué características son estas? Son la improvisación. Algo que es realmente apasionante en el mundo del teatro, que es que no se hace teatro según un texto establecido, sino que los actores, de aquello viene comedia del arte, los cómicos del arte son aquellos cómicos que se vanagloriaban de ser profesionales, eran cómicos del arte, el arte entendido como artesanía, como un grupo donde se puede tener una serie de normas y pautas que se pueden heredar de padres a hijos, y por tanto es una tradición que generan estas compañías. La improvisación, el juego cómico constante, la necesidad de entretener al público y la necesidad de ganarse la vida con ello. Y entonces eso obligaba inmediatamente a los actores a realizar una serie de cabriolas para poder hacer que el público se interesara profundamente por este teatro. Y ahí surge un personaje que es apasionante, que es Arlequino, y dentro de ese mundo de Arlequino, que es un personaje que va a transcurrir por toda la historia y que seguramente a todo el mundo nos suena. Alguna vez habremos oído hablar de algún Arlequino. Arlequino lo recordamos como un personaje vestido con rombos, un personaje divertido que hace cabriolas, que dice verdades, que es muy pícaro, que va a generar toda una tradición, que en España también va a generar toda una tradición de personajes. El Lazarillo de Tormes en cierta manera está relacionado, tiene elementos de común, esta cosa picaresca que tiene este personaje.
y que tiene la máscara de comedia del arte, ¿no? La comedia del arte lo que hace es generar como prototipos, y esos prototipos son, entre ellos están Los Viejos, Arlequino, y dentro de Arlequino, una de las obras de teatro que yo recomiendo vivamente, si es posible. Ahora, a veces no es fácil verla, pero se estrena en 1947, la estrena Giorgio Strehler en el Pico Teatro de Milán, Arlequino, servitore di due padroni, Arlequino, servidor de dos amos. Un espectáculo apasionante, único, divertido, ligero, son 2 horas hilarantes de risa, de actores que entran y salen sin ningún tipo de pausa, con un ritmo altísimo, con una generación de humor y con un contacto con el público sin cuarta pared, directamente relacionado con el público, que hace que puedas estar 2 horas con los ojos abiertos alucinando de cómo es posible que durante 2 horas sin parar uno pueda estar en una constante ebullición de elementos cómicos, de máscaras que entran, que salen, personajes que se relacionan, historias que tienen muchas veces que ver con el amor, con el desamor, con la supervivencia, y que generan inmediatamente la risa y la atracción. Ha estado en España, es un espectáculo, se estrena en el 47 y sigue de gira hoy en día, después de tantos años. Es uno de los espectáculos más longevos que hay, no el que más funciones tiene, porque hay otros espectáculos que tienen más funciones continuadas, pero este sí que ha ido generando incluso tradiciones. Los arlequinos, el primer arlequino, Marcello Moretti, que estrena en el Pico Teatro de Milán en el 47, sigue durante un montón de años, hereda después otro arlequino, la generación de los arlequinos, y van pasando de generación en generación, ¿no? Tantos Carlo Bosso, Ferruccio Soleri, van haciendo que este personaje reviva una y otra vez a lo largo de la historia, ¿no? Espectáculo que realmente yo aconsejo si uno es un apasionado de la risa, de la comedia y de la sorpresa de ver cómo una máscara puede ser tan atractiva para el mundo del teatro y para el espectador. Así que merece la pena.